¿Pero qué dicen los trabajadores del volante sobre la tarifa que ofrecen? Esto fue lo que respondieron a nuestras cámaras. Vamos a ver. Con 28 años de experiencia como chofer de transporte público concesionado en la Ciudad de México, Rafael Muñoz nos compartió su malestar por el rezago que existe en la tarifa de 6 y 7 pesos que desde hace 6 años cobran a los usuarios, sin que las autoridades atiendan su necesidad de aumentar el precio del pasaje. Cuando nos llamaron a hacer camiones, hicimos el esfuerzo y es un esfuerzo enorme comprarse una mugre de estas, de verdad. Es enorme el esfuerzo. Te quedas sin comer casi por dar la letra de estos camiones y la tarifa no avanza y se van deteriorando. La problemática crece con el aumento a los combustibles y el cambio de tecnología sustentable en las unidades que tuvieron que realizar para no contaminar. En los verificentros no tenían infraestructura para verificar. En la ciudad nada más había 4 lugares donde cargar gas y uno siempre estaba cerrado. Al final nada más tenías 2. Y de punta a punta de la ciudad. Año con año es más pesado trabajar en este oficio, ya que con el alza de precios en todos los rubros que involucran al transporte público y el estancamiento de la tarifa, los choferes tienen que destinar más tiempo de viajes y competir por subir a más usuarios. Me tengo que integrar a la corretiza, lo que le estaba reclamando al compañero. Es lo mismo, porque andas persiguiendo lo que se puede decir que es la manera de sacar lo necesario. Pero ahorita, ya llegando a este punto, gastas más de combustible que lo que sacas de ganancia. Rafael es enemigo de buscar soluciones como marchas o bloqueos, como lo han propuesto diversos grupos de transportistas, pero también entiende que no me gusta porque yo creo que es una manera muy mala de hacer las cosas. Pero hay veces que hasta que no relinchas, las cosas no se toman en cuenta. En la cámara, Joel Arias, para 21 Noticias, Enrique Muñiz.